neoliberales van a ser la Inglaterra de Margaret Thatcher y el Estados Unidos de Ronald Reagan. Y en América Latina van a estar circulando tanto en la década del 80 como en la década del 90. Piensen que productos de esta ideología, lo que otrora se pensaba como inversión del Estado, como podía ser la salud y la educación públicas, empiezan a ser vistas como gastos, no como inversiones. Y la metodología general de estos gobiernos va a tener que ver con pensar a estos estados como si fueran empresas. Entonces hay un recorte mayúsculo de todo lo que van a ser las políticas públicas y sociales especialmente. Y dentro de las personas que sufren mayormente las consecuencias de estos recortes, vamos a encontrar que el sector de los jóvenes van a ser a menudo los que van a quedar afuera de buena parte de los procesos educativos y los procesos laborales. Como para que nos podemos ubicar internacionalmente, a partir del 78, por ejemplo, en Inglaterra vemos emerger a los punk, con su grito de no future, ¿sí? Con esta idea de no hay futuro, no me interesa el pasado, por tanto, vivo el presente continuo. Entonces, esta idea de presente continuo va a ser una idea que va a transitar buena parte del arte y las mentalidades de finales del siglo XX. A propósito de la caída de estos grandes relatos a partir de la atomización del pensamiento y la entrada de los relativismos, también en el arte vamos a ver una explosión de propuestas que, como puse en la placa, es este abanico extenso de convivencias múltiples. Por tanto, el panorama que hoy les voy a mostrar es, no sé si decirles el 1 o el 2% de buena parte de las manifestaciones que acaecen en Latinoamérica a partir de estos nuevos parámetros. Pero también tenemos que tomar en cuenta este fenómeno de la llamada globalización, que hace que hechos que suceden en otras partes del mundo rápidamente puedan ser comunicados y percibidos en Latinoamérica. Uno de ellos con consecuencia para Latinoamérica va a ser la caída del muro de Berlín, que implica el fin de la Guerra Fría. Por tanto, cae esta idea de amenaza del comunismo o guerra contra el comunismo que Estados Unidos había sostenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la caída de Berlín también va a precipitar la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en el caso para la Europa del Este va a implicar el resurgimiento de los nacionalismos. Es decir, que también dentro de estas experiencias múltiples y de este quiebre de grandes relatos, vamos a observar también la emergencia de países del Este que habían quedado subsumidos en la Unión Soviética. Y otra cuestión que también va a ser fundamental desde finales del siglo XX va a ser la puesta en práctica masiva de los dominios www. Piensen que Internet surge como una herramienta en el ámbito militar, aproximadamente en la década del 70,
y recién es en la década del 90 que se populariza y comercializa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta red por la cual nos estamos comunicando hoy en medio de estos sucesos raros del COVID, implica un cambio en la percepción espacio-temporal. La mayor parte de ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, tienen un estatuto de visión sensiblemente distinto al mío. Obviamente ustedes no se dan cuenta porque son jóvenes. Por tanto, entonces, estos nuevos estatutos de la visión también van a atravesar buena parte de las propuestas tardomodernas. También desde el punto de vista global, que tiene impacto en Latinoamérica, nos vamos a encontrar en septiembre del 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. Y este nuevo esquema de enemigo que genera Estados Unidos en su calidad de potencia hegemónica de esta parte de la Tierra en la cual nosotros vivimos. Ahora el temor no va a pasar por la cuestión comunista, sino que ahora el peligro va a pasar por algo así, la islamización de distintas poblaciones. Pero lo que a nosotros nos respecta, nuestro propio terremoto, nuestro propio temblor, fue la crisis, si bien no estamos en un panorama de Argentina, y esto lo van a volver a ver en Historia 3, también el impacto de Argentina tiene repercusión en el resto de Latinoamérica, que en buena medida se ve arrastrada por la crisis internacional del 2008. Cuestiones icónicas como fue el tema del cacerolazo, desde la cosa icónica del cacerolazo, en el 2008 empieza a ser replicado en distintos lugares de Latinoamérica. A propósito de toda esta contingencia internacional, en el 2010 van a comenzar lo que se van a llamar las primaveras árabes, en general todas interrumpidas, primero en Túnez, luego en Siria, después en Egipto, y en el caso concreto de Siria implicó la guerra que aún está latente, siempre está por terminar y sigue su contenido. Y eso va a generar incluso grandes olas de emigrados, y otra vez estos países centrales no queriendo dejar entrar a aquellos que lo necesitan hacer. El último punto para caracterizar ya el siglo XXI, no lo puse en la placa, y va a tener que ver con la configuración de un nuevo esquema de tensión internacional hegemónico que se está dando entre Estados Unidos y China, a partir de la nueva ruta de la seda, el G5 y toda la historieta, tema en el cual nuestro país tendría que estar bastante atento y, creo yo, poner fichas en un lado y en el otro. Y por último, hacia las últimas placas de este planteo, voy a plantear una incógnita que es la incógnita de la pospandemia, cosa que no puedo ni responder ni entrever demasiado al día de hoy. Bien. Bueno, en la década del 80, producto de buena parte de estos fenómenos de los cuales estuvimos hablando, vamos a observar en Latinoamérica un capítulo de la mala pintura
o transvanguardia, como se le ha llamado, o neoexpresionismos. El capítulo argentino va a ser un capítulo bien interesante, lo estudiarán con Graciela Sarti cuando hagan Historia 3, y en este panorama particularmente puse especial ojo sobre el caso de Brasil. Y la aparición de la mala pintura o de los neoexpresionismos en Brasil va a tener que ver con un clima antiintelectual en la cual solo interese lo espontáneo, el color, el gesto, el empaste, y esta idea de volver a la pintura, esta idea de volver a las dos dimensiones del cuadro y volver a la idea de pintar por placer. No interesa ninguna posición social, ninguna posición política. De hecho, buena parte de estos pintores van a tratar de omitir cualquier drama o tensión política referido a sus obras. Y básicamente también, tanto en Brasil como en la Argentina, este tipo de pintura va a ser una pintura más vale sensual y que esté como convocando a la fiesta. Piensen que también la década del 80 es la década de desarrollo de las discotecas, las hombreras y los pelos como los sigo usando yo. A la derecha tienen una obra de Ginle, de Jorge Ginle, que es uno de los principales pintores brasileños dentro de esta posición, en la cual observen colores en su máxima cromaticidad y puros gestos pictóricos de empaste. No buscan nada más esta pintura. Bueno, acá tienen una obra de Rodrigo Andrade, sin título, en la cual vemos los chorreados, por eso a este capítulo dentro de la historia del arte y de la cultura se lo llamó mala pintura, porque suelen ser artistas muy jóvenes a los cuales no les interesa ningún tipo de parámetro académico. Cualquier académico de la década del 80, cuando veía estos colores, decía, estos son colores sucios, son colores mal mezclados y encima está todo chorreado. Bueno, la idea es lo espontáneo, lo superficial, el color, la sensualidad y no mucho más. Bien, pero también vamos a encontrar un capítulo bastante interesante, que va a ser el capítulo mexicano, y sobre todo a Julio Galán. Galán, Leiner, brasileña, y Cuitca van a ser los tres artistas, los tres chicos posmos, chicos, chicas posmo, que mejor van a cotizar en el ámbito internacional. Todo esto lo refiero a la luz de lo que luego vamos a leer, o si alguno leyó, Mosquera o Nelly Richard. Bueno, como verán en el caso de Galán, él va a tomar distintos elementos propios de la tradición icónica mexicana. ¿Y qué más ven acá en esta obra? ¿Alguien que quiera arriesgar? ¿Es tipo un collage? Bien, sí. Tiene algo de barroco en cuanto al acumular elementos. No solo eso, no solo son un montón de elementos amontonados, sino que la decoración de la vajilla es barroca.
Ujú. con dorado, con eso. Y Casi más rococó, te diría, que barroco. Sí. sí, pero yo que vengo de la música, cuando estudiamos el rococó en la música, lo vemos como un periodo de transición entre el barroco y el clasicismo, con elementos de ambos, así que me permito esa justificación. No importa. Dale. Sí, y bueno, con lo que sería como un respaldo también, son todas cuestiones que aluden a un siglo XVII temprano. Hay Más como que una 17, diferencia. 18, te diría más un 18. Sí, El perdón. rosado rococó, bien. Hay como una diferencia entre el arriba y el abajo de la mesa. Porque Ajá, hay bien. planos rebatidos, ¿no? La mesa se viene para adelante, el La fondo mesa también, ¿no? está Sí, acá en el totalmente, chat, es sí. casi cesañana la mesa, ¿no? Sí, Bien, en el chat decían que hay algo raro con los planos, decía planos. Malena. Bueno, los bien. villis y tapados de piel creo que es de la cuestión de los De la 80. anterior. Perfecto. Y el Como una capitoné en perspectiva este caso. caballera. ¿Cómo, Gabriela? Que parece una perspectiva caballera la de la mesa, ¿no? Que fuga hacia adelante, se levanta la parte de atrás. Exactamente. Totalmente un plano rebatido que nos permite ver toda la vajilla de la abuela. Bien. Yo más que nada me refería a que los elementos que están arriba y abajo son como de dos clases diferentes, o como que arriba de la mesa es todo lo lindo, lo que se pone a la vista, lo que está como bien visto justamente, y lo de abajo es el juguete viejo, el zapato hecho pelota, como inclusive la imagen que se ve casi al medio, no sé, es como un niño durmiendo, no sé si es un niño pobre, como no termino de entender la que Ajá. está en la pata. Como que son dos escenas diferentes, el arriba y el abajo. Bien, pero está todo metido en el mismo cuadro. ¿Alguien advierte algún tipo de perspectiva de género también presente aquí? En función a los elementos Digamos utilizados, que lo femenino está en la vajilla quizás puesto, ¿no? Aparece, en el pero no tanto color, el ¿sí? color, la vajilla. Bien, Julio Galán es gay, ¿sí? Y justamente a partir de todo este abarrote de collage, empieza a trabajar justamente con estos símbolos del machismo propiamente mexicano, ¿sí? El charro, los retratos, el mundo rural, ¿sí? Y todo esto en un collage pasado por su propia interioridad. O sea, él lee la tradición mexicana a partir de su propia condición y a partir de exteriorizar su propia condición. O sea, imagínense que este tipo de collage, este tipo de abarrote de imágenes de cuño popular, una década antes seguramente era tachada de mal gusto, ¿sí? Bueno, acá tienen dos obras más de Julio Galán. Me quiero duchar con tu jabón y esta del charro mexicano, del caballo, las prendas propias de la masculinidad mexicana transformada y en este caso trasvestida, ¿sí? O sea, el cuerpo del joven en señal de sensualidad, pero con una falda. Bien. Si nos trasladamos a Chile, la clase pasada, no me acuerdo quién había hablado de las yeguas del Apocalipsis. O sea, las yeguas del Apocalipsis van a trabajar en paralelo al grupo Avanzada, ¿sí? Del cual nos habló Nelly Richard en clases pasadas,
pero básicamente va a tener una línea mucho más escandalosa. Las yeguas del Apocalipsis estaban conformadas por Lemebel y de las Casas, y Francisco de las Casas, y solían irrumpir en la noche, en la Bohemia y en distintos lugares públicos de Santiago de Chile, generando acciones, y acciones de alto voltaje sensual, erótico y gay. Es decir, que por todos los medios, y aún en dictadura militar, están desafiando la lógica binaria vigente prácticamente hasta finales de los 80, principios de los 90. También trabajaban mucho con esta idea de la espacialidad alternativa, ¿no? O sea, con las dos cosas de la escena avanzada, con el cuerpo y con esto de la espacialidad alternativa, pero quizás no en simplemente tomando un espacio de la ciudad donde podría pasar desapercibido, sino que irrumpían en la entrega de un premio, por ejemplo, o digamos... Desde debajo de un puente hasta cualquier sitio del centro de Santiago, en un premio, en una gala de teatro, a fin de exteriorizar las contradicciones de los modelos binarios. Imagínense que esto se da todavía bajo dictadura militar, ¿sí? Con todo lo que esto implicaba. Obviamente todas, y en el medio de todo esto, la verdad generaban, las acciones eran sumamente irónicas y sumamente hilarantes. Imagínense la sociedad chilena, que hasta el día de hoy es una sociedad sumamente puritana, muy estructurada. Conservadora. ¿Cómo? Muy conservadora, o sea, Totalmente. Cuando emergían, aferrada. exactamente, cuando emergían las yeguas del Apocalipsis en alguno de los lugares o escenas que elegían. Bueno, y acá tienen... Rosana, perdón, no solo en relación a la dictadura, que obviamente, sino incluso, por ejemplo, Lemebel, después de la dictadura, tuvo toda una ruptura con el PC chileno, del que él formaba, o sea, él militó y formó parte del PC chileno mucho tiempo y terminó rompiendo porque, bueno, él refería a esto, que también era fuertemente discriminado por ser homosexual. Exactamente, exactamente. Por eso voy a esto de la lógica binaria, ¿no? Cómo a partir de buena parte de estas intervenciones estéticas, buena parte de sus productores están ya tirando munición pesada con respecto a esta división tradicional de los géneros. Sí, hay un tema, hasta el día de hoy, hay un tema bastante espeso en los partidos de izquierda con respecto a la homofobia, ¿sí? Desde casi les diría el nacimiento del anarquismo hasta el día de hoy, sigue habiendo encontronazos de los cuales, bueno, sí, Lemebel fue protagonista de uno de ellos. Bueno, las dos Fridas. Vean cómo aquí reproducen el cuadro de Frida Kahlo, esta idea de la sangre, de la transfusión de sangre, de la tijera, y esta idea propia de la tardomodernidad de tomar elementos del pasado en forma acrítica y ahistórica para dotarlos de nuevo sentido en la contemporaneidad. Entonces, el caso de las dos Fridas es un caso emblemático en manos de las yeguas del Apocalipsis. Tomar, descontextuar y volver a contextuar en su propia contemporaneidad. Pero también, ya transitando la década de los 90,
el abanico se abre a tal punto que vamos a encontrar la introducción de múltiples dispositivos para expresar las poéticas de cada uno de estos artistas. Y particularmente, a partir de la década del 90, vamos a observar una explosión de la fotografía. Durante mucho tiempo, la fotografía no era tomada como una de las bellas artes. De hecho, si ustedes se acuerdan, los salones nacionales seguían con dibujo, pintura, escultura, y por allá atrás algún salón de fotografía, con esto de, es fotografía, es un arte menor. Bueno, es justamente en la década de los 90 donde este medio, esta expresión, va a tomar mayor consistencia. Y en este caso les traigo una obra de la brasileña Rosângela Renaud, que genera una escultura a partir de una foto de casamiento familiar, o sea, cómo un hecho particular queda circunscripto y convertido en un objeto de exposición. Esta idea de las poéticas particulares, esta idea de las biografías particulares que se meten, se cuelan en el ámbito del arte. Pero también, si bien ya en otros momentos, o sea, a partir de las posvanguardias, en las décadas del 50, observamos que ingresan al arte materiales poco convencionales. Acá les presento un caso de Laura. ¿Vos estabas ya en la exposición de Vic Muniz que hubo en Inmigrantes? Sí, Roxana, yo estuve. ¿Nos querés Tuvimos contar? esta obra. Bien, ¿nos querés contar algo de la poética de Vic Muniz? Él lo que hace es, bueno, tuvimos esta y muchas obras más, todas distintas. Él lo que hace es trabajar, por ejemplo, con elementos de la basura, con distintos elementos, y lo que hace es fotografiarlos después. O sea, él crea la obra con lo que él quiere utilizar como elemento y después la fotografía. Bien, en este caso está tomando, él en general toma íconos muy conocidos. Algo, o sea, íconos populares, elementos muy conocidos. Y en este caso toma la Mona Lisa y usa mermelada y no sé si es dulce de leche o alguna otra cosa parecida al dulce de leche. Construye la obra con esos materiales y, como muy bien dijo Laura, después le saca una fotografía. Entonces él dice, trabajo mucho con los íconos y con la familiaridad del público hacia ciertas imágenes. Yo hago siempre la mitad del trabajo, la mitad de la obra, y la otra mitad la pone el espectador y su proceso al ver la pieza. Procuro que haya una interactividad dirigida hacia el bagaje visual del espectador, íconos o arquetipos, que tengan la impresión de haber visto eso antes y encontrar a su vez algo distinto en ella. Entonces vean qué interesante. Otra vez, algo parecido a lo que vimos con las yeguas del Apocalipsis. Toma un ícono de la historia del arte, reproducido hasta el cansancio, propone otra materialidad al respecto como forma de convocar al espectador que difícilmente pueda entrar a la poética del arte contemporáneo. Bueno, y acá nos encontramos con otro chileno, Juan Dávila. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar del siglo XIX? Que habíamos visto distintas imágenes de Bolívar. Sí, que en Ecuador, en Chile, bueno, y en tantísimos lugares y tantísimos artistas, algunos más académicos,
otros menos académicos. Bueno, les presento la versión de Dávila del año 94 de Bolívar. Bueno, ¿qué ven acá? ¿Qué operaciones están viendo acá? Bueno, tiene tetas Bolívar. Por ejemplo, sí, Y está haciendo faquio también. bien, Es sí, irreverente, sí, sí. sí. Tiene tetas, hace el fuck you, ¿qué más? A ver, a todos los demás, ¿se me durmieron todo el resto? ¿Hay alguien más por ahí? Pongan en el chat. Si no quieren interrumpir. Ah, no tiene pelo, dice Lucrecia. Ah, bueno, contame lo que dicen en el chat, Lorena. Sí, sí, sí. Acá decían como mondongo, me parece que se refería a Vic Muñiz, ¿no? Sí, parecido, sí. Bueno, no tiene pelo, dice Lucrecia. Bien. A ver si a alguien se le ocurre algo más con respecto al donde está. Amo que esté travestida, dice Malena. Totalmente, un Bolívar totalmente trasvestido. Y vean también qué interesante el trabajo que hace con el caballo. Con el caballo. Con el caballo. Vean desde lo plástico cómo va marcando 2 dimensiones y 3 dimensiones. O sea, cómo también opera dentro del lenguaje pictórico en sí mismo, cómo hace alusión a un lenguaje pictórico propio de la modernidad, diríamos hoy, para deconstruir no solo la imagen de Bolívar, sino también la imagen marcial del caballo. Otra vez, tomo el pasado, pero totalmente descontextuado, y lo rearmo para generar mi propio sentido en la contemporaneidad. Esto está bueno porque me mencionan a Mondrian y yo estaba pensando cómo juegan tanto, bueno, Vic Muniz y los demás con el intertexto, ¿no? También esa idea de despertar al espectador desde el intertexto también y desde la parodia sobre todo. Todo el tiempo, esta va a ser una de las herramientas de la posmodernidad. El intertexto, la ironía, la parodia, la revisita, porque piensen que lo que va a caer es la categoría de lo nuevo. No interesa la novedad, la modernidad. Era la gran categoría de la vanguardia. Exactamente. Entonces, con esta caída de los relatos, cae también esta idea de lo nuevo, lo novedoso. Por tanto, esta actitud irónica, zumbona, de fiesta y nihilista, va a estar siempre presente en cada uno de estos nuevos discursos rearmados a partir de elementos sacados de, como dijo Lorena, de millones de intertextualidades. Ahí también dice que, bueno, que Gabriel decía que no le salía la palabra Mondrian, pero que tiene los colores de Mondrian y esas formas geométricas. Bueno, Juan Cruz dice, deconstruye todo. Absolutamente. Desde el discurso de la abstracción modernista a nada más ni nada menos te metiste con Bolívar. ¿Sí? La tradición. No agarraste a cualquiera. Y vean cómo a la vez esto está recortado y puesto sobre el fondo, ¿sí? Entonces esta operación de recorte también aumenta la descontextualización del gesto. Dice Gabriela, que está muy buena, dice, compositivamente equilibra la figura de Bolívar. O sea, la geometrización del caballo equilibra la figura de Bolívar. Sí, me encanta la Bolívar. Claro, vos fíjate cómo está trabajando los rojos, o sea, cómo a su vez está trabajando colorimétricamente hablando para que mi percepción
vaya uniendo distintos puntos, ¿sí? Bien, Perú. Fernando Brice o Fernando Brais, como las quieren decir, yo le digo Brice. Bueno, lo que hace este artista peruano es trabajar desde, uno supondría, como dice Andrea Yunta, de un análisis mimético. Él se centra, por ejemplo, en las revistas Riders Digest, que era una revista que cuando yo era chica a mi mamá le encantaba comprar. Yo nunca entendí por qué, porque me parecía que era una terrible porquería, pero bueno, estaba como muy de moda y tenía muy que ver con la Alianza para el Progreso. Entonces era algo que se producía en Estados Unidos y venía directamente para acá, lo único que se hacía era una traducción y nada más. Entonces, lo que hace Brice es copiar cada una de esas tapas y otra vez esa copia mimética lo que le está ofreciendo a Brice es volver a analizar esos sentidos, esas palabras y esos afiches que surcaron la historia que de alguna forma fue impuesta en los distintos lugares de Latinoamérica, ¿sí? Otra vez esta operación de desmarque, o sea, copia literalmente, miméticamente, y muestra esa visión que imponían los grandes relatos. Entonces, cuando uno entra a una muestra de Brice, los que éramos chicos recordamos, los más jóvenes se asombran justamente de estos relatos sostenidos desde los países centrales hacia Latinoamérica. Obviamente él va a seleccionar las imágenes que le resulten atractivas y una vez más dejar que el espectador pueda hacer esa interfase. ¿Te acordás de esto? Uy, mirá qué jodido lo que decía este cartel, ¿sí? Bien. Bueno, también en los 80s y en general finales del siglo y comienzos del siglo XXI, nos vamos a encontrar con algunas propuestas que de alguna forma yo hice la pregunta, las derivas del conceptualismo. Y en este caso particularmente les estoy mostrando una pieza de Teresa Margolles, mexicana, y mexicana preocupada por la violencia en México. Entonces lo que hace como forma de visibilizar la cantidad de asesinatos que sucedieron en México entre 1990 a 2007, ella consigue sacar un permiso que le permitía trabajar en las morgues como asistente. Y con los materiales desechados de esas autopsias, ella genera sus obras. Este es una banca, un banco hecho de cemento mezclado con el agua con el cual lavaron los cuerpos de personas asesinadas en Guadalajara, México, en el 2010. Entonces vean, esto está en un espacio público, en un parque. La foto es bastante mala porque es una foto que saqué yo. Entonces, otra vez, este doble acercamiento al arte contemporáneo, ¿no? Uno ve un conjunto de bancos de cemento, como en una época había en Buenos Aires,
Uno se puede sentar a estar debajo de un árbol, y cuando uno da la vuelta, encuentra el mensaje de Margolles. El lugar donde vos te sentaste es también un recordatorio de la violencia de México. Bueno, también dentro de esta idea de las derivas del conceptualismo, elegí mostrarles una obra de María Teresa Hincapié. Murió muy joven, Hincapié, víctima de un cáncer. Ella venía del teatro y realizó una serie de performance, lo que hoy denominamos performance. En este caso, ella está en una vidriera y está trabajando entre la idea de teatro, la idea de acción y la idea también de cosificación del cuerpo femenino. Esta idea de el mostrarse en una vidriera como un objeto más, como una cosa más. También colombiana, decidí mostrarles por lo menos una de las obras monumentales de Doris Salcedo, Shibboleth, La Grieta. Esta es una obra que ella hace en el 2007 en la sala de turbinas de la Tate Modern, que es, digamos, cuando uno entra en la Tate Modern está este gran espacio, porque era una usina hidroeléctrica, entonces esto lo dejan vacío para hacer las muestras temporarias. Entonces lo que ella hace es horadar el piso con taladros para generar esta grieta. Ella es colombiana. ¿Se acuerdan de la situación de Colombia de la década del 50 hasta ayer a la tarde? ¿La situación política de Colombia? ¿Alguno recuerda? Y no. Las guerrillas. Exactamente, seguramente escucharon hablar de las FARC, seguramente escucharon hablar de la presión de Estados Unidos en contra de los movimientos guerrilleros, etcétera, etcétera. Entonces, justamente esta grieta marca en la obra de Doris Salcedo también un quiebre. Ella, a partir de esta impronta, denuncia justamente esta grieta que rompe la sociedad en la cual ella vive. Digamos, esta Colombia dividida, ensangrentada, con gente que tuvo que dejar sus casas, la vida, etcétera, etcétera, por un bando y por el otro. Y por otro lado, es a partir de estos años que ella empieza a trabajar reciclando armas, es decir, fundiendo armas para hacer esculturas y todo tipo de presentaciones en contra de la violencia. Bueno, y también pasando por Bolivia, en estos momentos de reflexión con respecto al género, les traigo una artista muy talentosa, María Galindo, que se autodenomina anarquista, feminista, y larga cosas tales como pensar es altamente femenino, o me gustan las chotas loconas y las Emilias contestonas, y esas ni son ministras ni están en el MAS. Mujeres Creando. Ella es parte de un colectivo que se llama Mujeres Creando, y desde temprano en los 2000 ella encara una investigación, se va a los registros policiales de comienzos del siglo XX en La Paz e investiga sobre mujeres encarceladas. Y ella ahí ve que no hay mujeres blancas encarceladas, que la mayor parte de ellas son cholas, ¿sí? Y cuando investigan las causas, ve que la mayor parte de ellas habían sido encarceladas por haberle dicho que no
algún varón con poder. Entonces, a partir de eso ya genera todo un archivo que presenta, por ejemplo, en la Bienal de San Pablo en 2006. Bien. Pero también entre la década del 80 y la década del 90, nos encontramos con lo que algunos autores denominan conceptualismos blandos, propuestas deconstructivas, etcétera, etcétera. Acá les presento a Jacques Leiner, artista brasileña que logró muchísima visibilidad internacional en la década del 80, y lo que ella va a utilizar van a ser objetos desechados de la vida cotidiana, como son, por ejemplo, en estos casos, estas bolsas. Bolsas de negocios. Y a partir de estas bolsas, ella genera como estas especies de murales, como especies de estos patchworks gigantes, que reflejan esta idea de consumo exponenciado propio de las décadas del 80 y el 90. Piensen que van a ser las grandes décadas del marquismo, del marketing, otra nueva impronta de la publicidad, y va a tener que ver con este consumo indiscriminado de todo tipo de objetos que tuvieran o estuvieran auspiciados por alguna marca internacional. Acá tienen, o sea, con mucha ironía, esta otra obra de Leiner, en la cual agujerea muy prolijamente. Ella, aparte de este gesto de crítica al consumo y demás, también es sumamente esteticista, ¿no? Entonces, todo lo hace así como muy enmarcado, prolijo, donde prácticamente no vemos un gesto abrupto, pero una vez más, imágenes conocidas, imágenes sacadas de la vida cotidiana, objetos sacados de la vida cotidiana, algo que nadie le da bolilla, como una bolsa de plástico, que ella interviene casi como un mosaico de nuestra vida contemporánea. Y también dentro de este panorama lo puse a Félix González Torres, cubano, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esta es una obra, es una gigantografía que está en una esquina, creo que de Nueva York, no me acuerdo concretamente. ¿Qué les parece esta imagen? ¿A qué les parece que está haciendo alusión? Podría ser una publicidad de Arredo, tranquilamente. En este caso no. ¿Y por qué no? No sé si podría ser de Arredo. ¿Hay algo que lo diferencie de una publicidad de Arredo? La cama deshecha, dice Malena. Por ejemplo. ¿Y qué más? La cama deshecha. ¿Y qué pasa con las almohadas? Es la ausencia de las personas. Bien. O sea, se nota que hubo dos personas y ya no están. Exactamente. Esta idea de presencia y ausencia. El gran discurso, sobre todo hacia final de su vida, de González Torres, va a tener que ver con el amor entendido como dice la placa, una constelación de emociones y experiencias. ¿Qué había pasado aquí? Había muerto su compañero de SIDA. Entonces él decide recordarlo
con la fotografía de la cama deshecha y el rastro de las cabezas en la almohada. Esta idea de la ausencia, la presencia y del amor de los seres queridos, de la pareja. Y Lucrecia dice que triste. Malena dice resarpado. Bien. Laura dice, es muy Boltanski, la presencia de la ausencia. Bueno, no tomé Boltanski porque Boltanski, como tuvo varias obras acá en la Argentina, lo conocen bastante más. ¿Esta obra es de Take Me I'm Yours o me equivoco? Esta obra es de Torres también. No, es de González Torres también. Ah, porque yo en la Bienal Sur de 2017 estuve de becario y la muestra que justamente curó Boltanski, que se llamaba Take Me, tenía una obra muy parecida. Muy parecida, exactamente. En este también caso, tenía obra de Torres. Bueno, este es de Torres y tiene que ver con, esta estuvo montada en el Malva y estuvo montada luego de la muerte de Torres. González Torres hacía bastante tiempo que se había muerto, pero dejó instrucciones. Otra vez poder preguntarnos, bueno, ¿qué es la obra, la instrucción, el montaje, la curaduría, etcétera, etcétera? Y aquí se trataba de una pila de caramelos y tenía que ver con esta idea de vitalidad, amor, y extender la idea de amor de González Torres no solo a sus seres queridos, sino también a los que participaban en esa muestra. Imagínense la cara de alegría cuando uno iba con niños y los niños se enteraban que podían agarrar todos los chupetines que quisieran y se los podían llevar, comer, hacer lo que querían. También Torres con esto deja instrucciones precisas acerca de el tamaño que tenía que tener esta montaña y que día a día tenían que ser repuestos los chupetines para otra vez recrear esta montaña. Otra vez esta idea de lo vivo, casi como un ser biológico que crece y decrece cotidianamente. Y también dentro de esta idea de lo que podríamos denominar los conceptualismos blandos, nos encontramos con Ernesto Neto, que estuvo el año pasado, ¿no?, en el Malva, con sus grandes estructuras de textil, estas estructuras blandas en las cuales uno puede transitar y tener no solo sensaciones visuales, sino también perceptivas, olores, sensaciones al tacto, etcétera, etcétera. En general, la poética de Ernesto Neto tiene que ver con brindarle como una especie de sosiego al espectador, como una especie de regocijo en el tránsito de la obra. Bueno, y pensando en la deconstrucción propia de este parámetro propio de finales de los 90 y principios de los 2000, me voy a Cuba y les presento a los carpinteros. Originalmente eran Castillo Valdés, Rodríguez Sánchez y Arrechea Sembrano, que en el 2003 deja el grupo. Esta se llama Showroom y es del 2008. ¿Qué está pasando acá? Parece que se estuviera volando todo. Absolutamente. Absolutamente. La muestra totalmente revolucionada, ¿sí?, hasta lo más concreto, hasta la pieza más sólida, puede desvanecerse, desestructurarse, ponerse a volar y a remolinarse. Acá dicen en los comentarios que no les gustaría ser montajista de los carpinteros, hay mucha tanza. Mucho trabajo, sí, sí, sí.
mucho trabajo. Bueno, Boltanski también le da a la tanza y al remolino. Bien, venezolana. Venezolana que creo que actualmente está viviendo, no me acuerdo si en Holanda, Laura Lima. Laura Lima va a trabajar la intervención de los espacios de museo. Por ejemplo, una de las muestras que hizo fue intervenir, por ejemplo, la Pinacoteca de San Pablo con marcos, solo marcos que se iban apoyando en las distintas paredes de la Pinacoteca. La idea de Laura Lima es desconcertar al espectador y una vez más que a partir de eso el propio espectador piense qué es arte, qué es no arte, qué estoy viendo, qué es la nada, qué es esto, qué es aquello. Y acá abajo tienen una intervención con sogas en un espacio de arte contemporáneo en Maastricht. ¿Sí? Intervención directa en el espacio museístico. Bueno, pero también en el siglo XXI y desde Latinoamérica nos encontramos con algunos personajes que van a trabajar lo que denominan bioarte. Y el caso más emblemático va a ser el de Eduardo Kac, brasileño, que se conecta con un consorcio de científicos y logran a partir de transformaciones genéticas que esta conejita brille cuando no hay luz. Bueno, fue sumamente criticada porque, bueno, todos suponemos que hubo muchas conejitas hasta llegar que esta se convirtiera en fluorescente. Aparte era bastante impresionante, yo me acuerdo de una muestra en Fundación Telefónica, que la conejita estaba en un corralito todo oscuro, hace mucho tiempo atrás, para que uno viera la fosforescencia del animalillo. Bien. Ah, no puse otra de CAC. Me olvidé de ponerla una que tenía que ver con aromoterapia, que tenía que ver con poesía. Conforme uno da vueltas un libro de poesía por un dispositivo con nanotecnología, van emergiendo distintos olores. Bueno, para terminar un poco con esta larga lista de cuestiones y de propuestas que estuve mostrando, esta sección se llama algo así como Te la dejo picando. Bueno, ustedes saben que la próxima Bienal de Kassel, desde 2022, va a estar curada por primera vez en la historia por un colectivo, ¿sí? Y por un colectivo de origen indonesio que se llama Ruanggrupa, también conocido como Ruru. En Indonesia, Ruanggrupa quiere decir granero comunitario de arroz. Este grupo se crea hacia si no recuerdo mal, hacia el 2002. Acá les dejé el frente de su página de internet. Y trabajan con proyectos y con un sistema de educación que se llama Good School, en el cual dan cabida a la multidisciplinariedad. Es decir, artistas, sociólogos, científicos, educadores, para generar lo que ellos denominan algo así como un arte ecológico, un arte sustentable. Y también la otra pregunta que queda flotando, que les dejo picando, es la crisis del COVID, la postcrisis del COVID,
Y a propósito de esto, un encuentro que terminó hace muy poco, en octubre, que se llamó La Criatura 20, y que propone la nueva anormalidad. Y al igual que el RURU, propone la interdisciplinariedad entre arte, política, economía, ciencia, etcétera, etcétera. Y como propio también de estos tiempos que nos están atravesando, aunque no tenga que ver con un ejemplo latinoamericano, sino propiamente de nuestra tierra, pero profundamente cultural, el recuerdo de la obra de Mondongo del 2007 de Diego con Cadenitas de Oro. Creo que estamos viviendo realmente un hito, y creo que estamos viviendo un momento cultural con mucha tela para cortar en nuestro país.